Muy buenas tardes, estimados futuros licenciados. Les agradezco el que hayan ingresado y felicidades, cuasi licenciados. Estuvimos a un día de ayer de festejar el Día del Abogado. Nos toca la materia de Derecho Procesal Civil 2. Compañera Talia, gracias por ingresar. Compañera Londra, gracias. Compañero Víctor Arturo Abarca, muy amable por estar presente en la sesión. Recuerden, estas sesiones, hay una disculpa, ya ven que no pueden ingresar este, en nuestra sesión. Tuve que abrir el WhatsApp para que podamos ver el error. Pero bueno, me alegra mucho, compañera Natalia, que ya pudo usted ingresar. Vamos a retomar nuestro plan de estudio y haciendo hincapié de los medios de impugnación. Comparto pantalla. Tienen esta pequeña tecnolectura de los medios de impugnación en vía ordinaria del proceso civil. ¿Podemos leer? ¿Alguien puede apoyar? No se A ver, preocupen. Ok, si no, está muy lento, es que casi no lo abre. no se preocupe, yo lo apoyo. Medios ordinarios entendemos que son los medios de impugnación a través de los cuales la parte agraviada o perjudicada apela o solicita la revocación del fallo que la autoridad de primera instancia emitió, lo que conocemos como sentencia. Estos medios son denominados recursos, es decir, que son actos dentro del proceso y que a través de los cuales se busca generar una impartición de justicia más equitativa, pronta y expedita, ya que resulta el derecho objetivo que ha sido violado, es decir, que la autoridad a la que recurre debe de examinar de manera exhaustiva, es decir, a fondo la resolución judicial que el promovente impugnó, puesto que se considera que no se emitió conforme a derecho. Bajo esta óptica, los recursos que prevé la legislación del Estado indistintamente, hablamos de la revocación y reposición, de la revisión, de la apelación y la queja. Estos recursos, como bien vamos a hacer hincapié, están en nuestro Código de Procedimientos Civiles, en el cual sí habíamos hecho mención de la revocación y la apelación acerca de las sentencias que pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los actos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regulación del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, dándole vista a la contraria por 3 días para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al mismo. Tratándose de los juicios de arrendamiento inmobiliario, no es procedente el recurso de revocación en contra de autos y decretos pronunciados por el juez. El recurso de revocación será procedente 661 para que lo tengan en cuenta en su actividad, por favor. El recurso de revocación será procedente únicamente contra determinaciones de trámite en los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable. En caso contrario, será procedente la revocación contra todo tipo de resoluciones, con excepción de la definitiva. Dichos recursos deberá interponer por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación. El juez podrá resolver de plano o, en su caso, dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del 3er día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. Y viendo también en nuestra tecnolectura, podemos ver que la revocación y reposición habla sobre las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos que no fueren apelables y los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dictó.
o por el funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio, lo que establece nuestro código. Procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Tribunal Superior cuando son dictados en el TOCA respectivo. Algo que vamos a hablar, un vocabulario que debemos de conocer. Cuando hablamos de estos medios de impugnación, de revocación, de reposición y queja, estamos haciendo hincapié al Código de Procedimientos Civiles y de la apelación, y también hablamos de apelación extraordinaria, ejecución en materia civil y sobre todo de los juicios ejecutivos. Al hablar de apelación, nosotros estamos diciendo que estamos inconformes con la sentencia que ha dictado el juez y no puede él mismo ver una apelación. Resolver esta apelación debe ser a una autoridad jurisdiccional jerárquica. Ejemplo, tenemos la primera instancia. La primera instancia, que es el juez de juzgados de fuero común, por ejemplo, juez primero, segundo del derecho civil, tenemos que hacer hincapié que cuando nosotros interpongamos esta apelación, estamos haciéndolo ante una segunda instancia. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas, tenemos el gusto de contar con una sala colegiada mixta, en donde se encuentran los magistrados, 3 ponencias que resuelven esas apelaciones, las cuales van a tratar de que esa sentencia, según los aportes por parte de las partes en procesales, se modifique, se rectifique incluso, o bien se confirme esa sentencia. Entonces, donde sí nosotros podemos, la revocación, reposición y queja es contra el mismo juez, si puede realizarse, menos la apelación. Bienvenida, estimada compañera Araceli Aguilar, muy amable. Entonces volvemos a retomar. La apelación es para la sentencia que nosotros tenemos, la inconformidad de nuestra sentencia, solicitamos la apelación, que es una segunda instancia quien va a revisar y conocer de la litis, la cual va a modificar, confirmar o revocar dicha sentencia. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Bueno, Sí, dictado. bueno. Hablamos entonces de la revocación, que ya les comentaba para que hagan su tarea, su actividad final. El recurso de revocación 661 contra determinantes de trámite en los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable. En caso contrario, será procedente la revocación contra todo tipo de resoluciones, con excepción la definitiva. Es decir, la resolución definitiva solo cabe el recurso de apelación. Mientras tanto, para otros medios de resolución, podemos interponer la revocación. El recurso de apelación 663, si alguien está en otro estado, recuerden que su código a nuestro código de Chiapas de procedimientos varía muy poco en cuanto a esos articulados. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme lo que les mencionaba, revoque o modifique la resolución del inferior. Es decir, lo que les decía, primera instancia de fuero común, juzgados de primera instancia, ya sea en materia civil, ya sea en materia penal. Y si esa sentencia también nosotros estamos inconformes, solicitamos la apelación. La revocación es para cualquier resolución, menos la definitiva, que en este caso es la sentencia. ¿Quiénes pueden apelar? 664, importante. El litigante, si creyera haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió, por obvias razones. ¿Cómo me voy a inconformar de algo que yo estoy saliendo beneficiado? Pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas podrá apelar
también. Una pregunta, Lick. Dígame. Mire, yo estoy viendo un caso parecido a esto Ujú. y en este caso yo soy el denunciante hacia una persona por un proceso de hace varios años. Pero me decía mi abogado que en caso que esta persona no tuviese los recursos económicos para la reparación del daño o la indemnización, como le puede uno llamar, que yo me acobijara al beneficio que tenemos ahora las víctimas. Hay una cosa que hay que ir al Ministerio Público Federal, en este caso fue mi accidente que tuve en la carretera, que yo me acobije al beneficio de atención a víctimas y no sé si sea cierto que el gobierno, eh, si esta persona se declara incompetente para el pago de la misma, hay una parte del gobierno o no sé, no sé, de la Procuraduría, que es la que repara el daño en sustitución de la otra persona, ¿es correcto? ¿Sí me escuchó? Sí, mi estimado. Mire, realmente cada abogado le va a dar una solución al conflicto, pero realmente los juicios son, digamos, sustantivos. Es a determinado sujeto. El Estado no puede reparar el daño de alguien que sí realmente lo debió haber reparado o debe de repararlo. En el caso de que no tenga cómo subsanarlo, a excepción que el Estado fuera un tercero perjudicado o también interesado, puede llegar a la reparación. Sin embargo, no. Debe de existir por la parte, digamos, que usted demandó esa reparación del daño. ¿Por qué? Porque si no se imagina realmente, bueno, a excepción, ustedes del Estado de, Yo vengo de parte bueno, lo mío fue ¿cómo le dijera? pero es de nuestro Estado de Chiapas, ¿verdad? Sí, 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 es sustantivo, sí. no, no, pero espérame. En mi caso está ¿cómo se llama? Un juez federal, porque yo pertenecía a una institución y no solo hubo lesiones, sino también daños materiales con la unidad de un particular hacia una unidad del gobierno federal en funciones. Ah, sí, en funciones, como dice usted, no fue particular y fue un agravio hacia el Estado se puede solicitar la reparación del daño. Sí, en ese caso sí. Pero cuando son, por ejemplo, sustantivos, de decir, y particulares, no. Ah, ok, ya Ujú. está. Muy amable, gracias. Sí, sí, sí. Por eso les digo, en estos casos, la revocación, en esto sería revocar algo antes de sentencia, sí. Y si ya se dio la sentencia y no voy a apelar si yo resulté beneficiado, pero no tengo la reparación del daño, en este caso, en alusión a mis funciones por parte del Estado, solicitar esa reparación por parte del Estado porque fue mientras prestaba ese servicio. 665, la parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta dentro de los 3 días siguientes a la admisión del recurso, expresando los razonamientos tendientes a mejorar las consideraciones vertidas por el juez en la resolución recurrida. Derivado de dicha adhesión, se dará pista a la contraria para que en igual plazo manifieste lo que su derecho corresponda. La adhesión al recurso sigue la suerte de este. 666, la apelación debe interponerse por escrito. Ojo también nosotros, algo que vi que mencionamos dentro de esto es la palabra toca. En primera instancia, es decir, de foro común, denominamos expediente. Y esto es para que ustedes tengan ese conocimiento práctico. Van a preguntar por su expediente en cualquiera de los juzgados de foro común. Perfecto, me da un número de expediente, diagonal de tal año. Pero cuando sube a la segunda instancia, es decir, en este caso de Chiapas, a la sala colegiada mixta, dejamos de buscar expedientes, que sí nos puede, digamos, no nos pueden proporcionar, pero ahí en segunda instancia ya no se llama expediente, se apertura un nuevo cuadernillo llamado TOCA. El TOCA va acompañado, la palabra TOCA va acompañado de una letra
ya sea la A, la B o la C, que significa la ponencia A, la ponencia B o la ponencia C. Los tres magistrados en conjunto de estas ponencias en pleno, ¿sí? Resuelven estas apelaciones. Hasta ahorita vamos bien. Sí, licenciado. Sí. Perfecto. Entonces estamos hablando de la apelación, debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución en forma y términos previstos. Es decir, no voy a interponer la apelación directamente a la segunda instancia, no, lo voy a poner ante quien dictó la resolución y ellos serán los encargados de darle procedimiento y girar, de hacer llegar, ya sea mediante correspondencia o en el caso de aquí es San Cristóbal mediante oficio, es decir, de un lado, trasladarlo a otro, el expediente y crear el TOCA. La correspondencia en cada un día a la semana pasa, por ejemplo, en el juzgado de Comitán, en el juzgado de Ocosingo, y los, digamos, direccionan aquí a San Cristóbal. Hablamos también de la apelación contra autos o interlocutorias deben hacerse valer en el tiempo de 6 días y las que se interponga contra sentencia definitiva en un plazo de 9 días. Por favor, 667 sobre plazos y términos. Vayan haciendo apunte, por favor. Es muy importante. Autos o interlocutorias, término de 6 días y las que se interpongan sentencia definitiva, plazo de 9 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación. Interpuesta la apelación, el juez admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo, siempre que en el escrito se haya hecho valer los agravios respectivos. El juez, en el mismo auto admisorio, ordenará se forme el testimonio de apelación con todas las constancias que obren en el expediente. Si se tratare de la primera apelación que se haga valer por las partes, para el caso de segunda u ulteriores apelaciones solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes entre la última y la apelación admitida y el subsecuente. Ahora bien, vamos a hacer referencia al resumen que les estaba proyectando. Y tenemos el recurso de revocación, ya lo vimos, sentencias no pueden ser revocadas por el juez, sino las que dicte el auto que no fueron apelables. El de revisión, el recurso de revisión es procedente contra las sentencias dictadas por los jueces menores ante el Tribunal Superior de Justicia. El agraviado deberá interponer el recurso ante el propio juez menor por escrito en el que se expresan los motivos de inconformidad. Ya vimos los plazos. La apelación, el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia revoque, modifique o confirme la resolución dictada en la primera instancia. La queja es contra el juez y procede contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca la personalidad de un litigante. 2, respecto de las interlocutorias y autos dictados en la ejecución de sentencias. 3, contra la denegación de la apelación. 4, por exceso por defecto en la ejecución de la sentencia dictada en la segunda instancia. Y quinta, en los demás casos fijados por la ley. Ahora bien, nos vamos dentro de esto. Tenemos los siguientes artículos del 659 al 688, apelación extraordinaria del 689.
Apelación extraordinaria únicamente procede contra la sentencia definitiva. Este recurso será admisible cuando se presten los siguientes casos. Primero, cuando el reo se le hubiere notificado el emplazamiento por edictos y el juicio se hubiere tramitado en rebeldía. Dos, cuando no estuvieran representados legítimamente el actor o el demandado, siendo incapaces las diligencias se hubieran entendido con ellos. Dos, después 691, la apelación deberá interponerse dentro de los 60 días computados desde la fecha de la notificación de la sentencia relativa en los casos del artículo anterior. También será admisible la apelación extraordinaria contra las sentencias dictadas por los jueces municipales en los juicios que sean de su competencia, siendo tribunal de apelación el juez de primera instancia de la jurisdicción o siendo varios el del ramo que corresponda. La apelación deberá interponerse dentro de los 5 días contados desde la notificación de la sentencia. Interpuesta la apelación extraordinaria, el juez, sin calificar el grado, remitirá los autos al superior y emplazará a las partes en la forma y términos previstos para la apelación ordinaria. Ahora bien, hablamos de la queja, como bien pasamos el resumen, en el 697 para que puedan ponerlo en su actividad final. El recurso de queja tiene lugar, ya hicimos verlo, lo leímos. Si la queja no está apoyada por hecho cierto o no estuviera fundado en derecho, hubiera recurso ordinario, la resolución reclamada será desechada por el tribunal, imponiendo a la parte quejosa y a su abogado solidariamente una multa de 10 hasta 20 días de salario mínimo vigente en el Estado. Es decir, no ir en contra únicamente del juez, sino tener la prueba. También existe algo la multa para el abogado. El recurso de responsabilidad 701, la responsabilidad civil en que puedan incurrir los jueces cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables. Solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causavientes ante el inmediato superior del que hubiera incurrido en ella. No podrá promoverse demanda de responsabilidad civil, sino hasta que quede determinado por sentencia o auto firme el pleito o causa en que se suponga causado el agravio. Cuando la demanda se dirija contra un juez rural, conocerá de ella el juez municipal correspondiente. Si fuere este el demandado, cualquiera que sea la cuantía, se entablará ante el juez de primera instancia. Contra la sentencia que éste pronuncie, procederá la apelación de ambos efectos para ante el Tribunal Superior si el juicio por su cuantía fuere apelable. Hasta aquí vamos la primera unidad. Ahora, en lo referente a los recursos y la apelación, vamos a entrar ya a lo que es el juicio ejecutivo y también hablamos un poquito de este juicio ejecutivo civil. Para el juicio ejecutivo nos vamos al 436. Estos artículos son de utilidad para su actividad. Bueno, tomando en consideración su actividad, dice, video final no mayor de 3 minutos, fundamentando en la legislación correspondiente sobre que elegir un tema. ¿De qué temas? Voy a hablar de los medios de impugnación, de lo que acabamos de retomar ahorita. Del juicio ejecutivo civil, puedo tardar hablando del juicio ejecutivo 3 minutos. O bien de los juicios especiales. ¿Por qué se consideran juicios especiales? ¿Cuáles son los, digamos, el ordenamiento de cada uno de ellos? Pero para poder hablar de estos temas, debe de realizar un mapa conceptual con las 3 unidades, el cual solo será conceptual, es decir, conocimiento básico.
Independientemente que usted vaya a hablar solo de medios de impugnación, debe de aparecer información de los medios de impugnación, información básica conceptual del juicio ejecutivo e información básica de los juicios especiales, solo conceptuales. Ujú. Hasta ahorita bien con la actividad, ¿alguna duda? Ok. Su video no debe tardar 3 minutos, más de 3 minutos. Pequeño. Voy a hablar de los medios de impugnación, del juicio ejecutivo, de los juicios especiales que son y hacer referencia. Incluso en su grabación pueden compartir pantalla, pueden ir explicando conforme vayan avanzando. ¿Sale? Nos vamos al 436. Y hablamos de las reglas generales del juicio ejecutivo. Para que el juicio ejecutivo tenga lugar, se necesita un título que lleve aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución, primero, la primera copia de una escritura pública expedida por el juez o notario entre quien se otorgó. Dos, las ulteriores copias dadas por mandato judicial con citación de la persona a quien sea interesada. Los demás documentos públicos a que se refiere el artículo 334. Cualquier documento privado, después de reconocido por quien lo hizo o lo mandó extender, basta con que se reconozca la firma, aun cuando se niegue la deuda. Quinto, la confesión de la deuda hecha ante el juez competente por el deudor o por su representante con facultades para ello. 6. Los convenios celebrados en el curso de un juicio ante el juez, ya sea de las partes entre sí o terceros que se hubieran obligado como fiadores, depositarios o en cualquier otra forma. Siguiente, las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de corredor público, así como el estado de liquidación de deudores, intereses moratorios y pena convencional en términos del artículo 34. Y por último, el juicio uniforme de contadores si las partes ante el juez o por escritura pública o por